En Canal Sur Radio, Encuentros, un programa dirigido por Joaquín Durán. Buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por estar ahí en una nueva cita con nuestro programa Encuentros en Canal Sur Radio. Un programa que hoy hacemos desde Málaga y más concretamente desde el Hotel Molina Larios, a quien quiero empezar agradeciendo su hospitalidad por acogernos en uno de sus salones. En este Hotel Molina Larios hemos venido a encontrarnos con una persona que es joven y que tiene responsabilidades políticas recientes. Queremos iniciar con este programa un ciclo en el que vamos a intentar presentarles a algunos de los políticos nuevos que han aparecido en la escena política en nuestra tierra en los últimos años, o bien algunos que tienen nuevas responsabilidades. Y hoy, para empezar este ciclo, no tiene por qué ser un ciclo continuado, pero a lo largo de los próximos programas oirán ustedes a políticos de los distintos representantes de los distintos partidos políticos de nuestra tierra. Como decía, hoy nos visita un diputado de Izquierda Unida por Málaga, que es el más joven de esta legislatura. Nuestro invitado es riojano de nacimiento, aunque buena parte de su vida la ha pasado en Andalucía. Él es hijo de un profesor de secundaria, ha vivido en Marchena, en la provincia de Sevilla, y en Málaga, donde se licenció en Economía. Ha sido una de las caras conocidas del movimiento 15M, aunque él defienda que estaba indignado mucho antes de que se produjera este estallido social, o al menos que llegara a las calles y plazas de toda España. Su compromiso con la sociedad es indudable, militante de Izquierda Unida desde el año 2003, cuando apenas tenía 17 años, no es que ahora tenga muchos más, pero... y ha estado vinculado a organizaciones ciudadanas desde su paso por la universidad. Además de todo esto, nuestro invitado de esta noche es investigador y divulgador de la ciencia, que parece dominarlo todo en estos tiempos, la economía, y en este sentido ha publicado varios libros sobre este tema, algunos de ellos con la colaboración de muy conocidos economistas como Juan Torres o Vicente Navarro. El último de ellos, por cierto, con un título que anima a tener esperanza: Esto tiene arreglo. Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por la provincia de Málaga en el Congreso de los Diputados. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Y muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por ofrecer a los oyentes de Canal Sur Radio una perspectiva profunda, humana y profesional de tu figura. Bueno, justamente enlazando con el título de este libro, Esto tiene arreglo, la primera pregunta que quería hacerte es si verdaderamente, de verdad, ahora que no nos oye nadie, ¿tú crees que esto tiene arreglo? Sí, desde luego que sí. De hecho, la propia historia refleja que ha habido una innumerable ocasiones de crisis económica, crisis política, crisis de diferentes dimensiones y ámbitos, y que siempre han tenido una resolución, a veces más agradable, a veces menos agradable. Yo creo que de lo que se trata es de encontrar la forma en la que todos salgamos beneficiados, la gran mayoría de la población, de una situación dramática como la que estamos viviendo. Pero tanto técnica como políticamente, desde luego, hay que ser rotundos. Sí que tiene arreglo y sí que se pueden tomar medidas para salir de esta situación. Seguro que en el transcurso de esta conversación alguien te va a preguntar cómo tiene arreglo, pero como estamos un poco en la introducción del personaje, paso a la siguiente pregunta. ¿De dónde nace la vocación política de Alberto Garzón? Un hombre muy joven, en fin, en estos tiempos en los que los jóvenes tenéis fama de pasar de política. Pues yo creo que lo recuerdo vagamente, pero fundamentalmente durante la adolescencia la implicación política vino pues a tenor de ver unos telediarios y ver una situación tanto a nivel interno como sobre todo externo, de ver el caso de Palestina, de ver el conflicto del Estado de Israel y Palestina fundamentalmente, pues una cierta inquietud por saber por qué estaban ocurriendo esas cosas, por qué la gente moría de hambre, por qué había guerras, y entonces a partir de ese tipo de inquietudes pues uno va tirando del hilo, va formándose políticamente, recurriendo a todo tipo de información para dilucidar realmente la verdad, lo que está ocurriendo, y al final pues se va consolidando una imagen de cómo debería ser el mundo, que es muy diferente de la que nosotros vemos ahora mismo. Entonces ahí es cuando adquiero pues por lo menos unos pilares ideológicos que yo creo que por lo menos yo he ido desarrollando con el tiempo. O sea que tu vocación política realmente
la has cultivado tú sin que haya habido influencias externas, ¿no? Bueno, siempre tenemos... Lo cual demuestra que cualquiera puede tener inquietudes políticas, aunque a su alrededor no tenga... Sí, efectivamente. Siempre tenemos influencias externas, como no puede ser de otra forma, y además en muchos casos ni siquiera las percibimos, ¿no? La propia educación, pues, también es un elemento que contribuye a formarnos una opinión de cómo debería ser el mundo y de cómo es. Y la propia familia también, pero sin embargo sí que es cierto que mi familia no ha sido militante político destacado, ni mucho menos. Han tenido principios, inquietudes sobre cómo debe ser el mundo, pero no han tenido una militancia en ningún partido político. Mi militancia en los partidos políticos viene después de una implicación política en el sentido más amplio, que yo creo que todo el mundo tiene una cierta implicación política, en mayor o menor grado, pero todo el mundo tiene una concepción de cómo es la sociedad, de cómo quisiera que fuera la sociedad, y por lo tanto incluso aquellos que niegan tener una ideología realmente tienen una ideología si la entendemos de esta forma. Y voy a hacerte una última pregunta antes de dar paso ya a los compañeros que van a compartir este coloquio de nuestro Encuentros en Canal Sur Radio. Como eres tan joven, tengo que preguntarte si piensas estar mucho en este mundo de la política o esto es una actividad que tú crees que tiene un plazo establecido, o si tienes el proyecto de estar toda la vida, o sí, ¿cómo te planteas desde esto, el punto ¿no? de vista de la política en sentido amplio, es decir, más allá de las instituciones, desde luego ya no nos podemos desbarazar de una inquietud política. Si hablamos de la política y la institución, en tanto que diputado o en algún cargo público, pues la verdad es que nunca me lo he planteado. De hecho, la propia adquisición de la condición de diputado fue también un proceso muy rápido que realmente pues sorprendió, pues me sorprendió a mí personalmente el encontrarme de repente en unos cuantos meses en esta situación. Del mismo modo, pues no puedo saber realmente. Estamos en una situación tan agitada que realmente yo creo que no sabemos lo que va a pasar el mes que viene, mucho menos vamos a poder hacer una estimación de lo que yo mismo puedo estar dentro de 2 años. Pues señoras y señores, amigos oyentes de Canal Sur Radio que nos escuchan desde cualquier punto de Andalucía o del mundo a través de Internet, este es nuestro personaje de esta noche, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida en el Congreso. Y como siempre en este programa, pues hay 3 compañeros que van a compartir con nosotros este tiempo de coloquio, esta hora de coloquio en la radio de Andalucía. Voy a saludar en primer lugar a la coordinadora de Canal Sur Radio en Málaga, Carmen Beamonte. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, Joaquín. Buenas, y muchas gracias por estar con nosotros. Me acompañan también la jefa de contenidos de actualidad, Inés Alba. Muy buenas. Buenas noches. Y el redactor jefe de informativo y de programas de actualidad, Miguel Ángel Fernández. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí tenéis a nuestro personaje para que empecéis también vosotros a dialogar con él. Alberto, eres el político más joven del Congreso de los Diputados, el más activo, el que más iniciativas presentas, el que domina las redes sociales. Te presentas en las primeras elecciones como cabeza de lista por Izquierda Unida, por la provincia de Málaga. Las ganas consigues para tu formación, para Izquierda Unida, recuperar ese escaño que se había perdido. ¿Cómo se asimila tanto éxito y temes perder el contacto con la realidad, con los ciudadanos? Bueno, yo pienso que no, porque el éxito no es individual, el éxito es colectivo, es decir, las elecciones no las gané yo, las ganó la formación y sobre todo los militantes que hicieron todo lo posible, lo que estaba en sus manos, pues por la difusión de la candidatura y en contexto en el que nos encontrábamos. Desde luego, pues siempre hay perfiles individuales que también pues pueden ayudar a complementar, pero está claro que yo ahora mismo estoy cumpliendo una función que yo creo que es razonable y que a la gente le está gustando lo que estamos haciendo y particularmente lo que estamos haciendo en el área de economía, y en este sentido pues yo estoy contento y agradecido, pero no lo considero un éxito individual. Hablo más del programa, de las ideas, de la ideología, el crecimiento en las redes sociales. El crecimiento pues es una fórmula, un instrumento para llegar a más gente, que es lo que en nuestra opinión se trata. Realmente no me asusta esta situación, porque bueno, yo ya sabía que íbamos a encontrarnos en este escenario en el que bueno, pues tengo que hacer el seguimiento particularmente a los ministros de Economía y Hacienda, lo cual no es poco en el contexto de una crisis económica, pero no me asusta esa responsabilidad en absoluto, porque vengo preparado para esta cuestión. En el momento en que la ciudadanía no esté, o sobre todo nuestra gente no esté contenta con lo que estoy trabajando, pues entonces ya sí que habría un replanteamiento de mi situación. No son pequeñas las responsabilidades de ambos ministros y por lo tanto supongo que
también es enorme la responsabilidad de seguirles, de poner en cuestión, de valorar la política económica que se está realizando en nuestro país. Y la pregunta es, obviamente, el Gobierno tiene mucho espacio para explicarlo. ¿Tiene la sensación, Alberto Garzón, que también lo tiene la gente que piensa de forma alternativa, que, como se ha dicho antes a través de un título de su libro, que esto tiene arreglo o que hay otras formas de afrontarlo? Obviamente a usted ya le conocen mucho, no sé si son las redes sociales, ahí está, pero ¿cree que hay suficiente camino para llegar a la gente con esas alternativas desde el punto de vista económico y social y político? Bueno, está claro que por nuestra condición de un partido de menores número de votantes, pues hemos tenido un acceso a los medios de comunicación más desigual. Entonces es evidente que un gobierno tiene mucha más capacidad para comunicar su ideología, sus programas, sus proyectos, que por ejemplo nosotros, nuestras alternativas. Es obvio, pero nosotros recurrimos a elementos externos distintos, como pueden ser las redes sociales o como puede ser pues la militancia más básica, la del boca a boca, la de que al final nuestra gente sea la que va comunicando en el barrio, en asociaciones de vecinos, etcétera. Y gracias a eso, pues la verdad que estamos viendo también que crecemos en el acceso a los medios de comunicación, que las propias encuestas reflejan que la gente pues nos valora, además nos valora positivamente, por lo tanto significa que hay un reconocimiento de lo que estamos haciendo, que por otra parte es un reconocimiento de algo que cuesta, porque el gobierno no solo tiene el gobierno, tiene un parlamento donde tiene 186 diputados, nosotros actualmente somos 11 y tenemos que hacer un seguimiento de una política muy intensiva. En mi caso, efectivamente, sigo al ministro de Economía, al de Hacienda, pero además soy portavoz en 3 comisiones más. Entonces eso requiere mucho tiempo de estudio, de preparación. Por suerte soy economista y no me quedan ajenos estos temas, pero hay un tiempo y al final, pues afortunadamente tenemos un reconocimiento porque estamos recurriendo sobre todo pues a las redes sociales y a otros medios. Y la relación con esos otros diputados, algunos con larguísimas carreras, con décadas incluso de actividad parlamentaria, ¿cómo se siente un joven de 27 años en un lugar donde hay tan pocos jóvenes? Sí, la verdad que la edad media es bastante avanzada en el hemiciclo, pero en cualquier caso yo creo que es un valor añadido la edad, no es un valor que distinga. Al fin y al cabo podemos encontrar jóvenes con un pensamiento muy mayor, por decirlo así, y mayores con un pensamiento muy rejuvenecido, si se me permite la expresión. En cualquier caso, allí evidentemente hay mucha experiencia en la tarea parlamentaria. Yo ya sabía que iba a llegar a un parlamento en el que efectivamente nuestras capacidades de por lo menos de acción iban a ser muy limitadas en el contexto de mayoría absoluta del Partido Popular. Sí que al principio pues hubo una cierta sorpresa de que una persona de 27 años, además esto me lo dijeron, me lo comunicaron personalmente algunos diputados de los 2 grandes partidos, una cierta sorpresa de que la persona de 27 años, el más joven, fuera precisamente el que hiciera seguimiento a los temas económicos en una crisis económica, pero yo creo que ya se ha normalizado, que ya han entendido de que no es una cuestión de edad, sino de si una persona está preparada o no está preparada para llegar y llevar determinadas funciones. Y en este caso yo creo que ha sido muy normal y ya, pues efectivamente, quizás la anécdota del señor Guindos, el ministro de Economía, que en la primera ocasión en la que yo intervine no quiso responderme. Hizo un feo parlamentario que se le recriminó desde Izquierda Unida porque efectivamente no quiso responderme. No sabemos por qué razones y él mismo sabrá, pero sí está claro que después de esa ocasión ha tenido que responder en todas las ocasiones y se ha normalizado la situación, al menos en ese ámbito. Ya que estamos hablando de gente joven y tal, yo quería hacer una pregunta que es muy de actualidad. Ayer Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y todavía presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, dijo que que las nuevas generaciones, que si por ella fuera, que ella quitaría lo de las nuevas generaciones de los partidos, que los jóvenes lo que tienen que dedicarse es a estudiar y a prepararse y no a meterse en política tan jóvenes. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, yo creo que es una actitud populista, porque que es como la que se puede describir prácticamente casi todas las declaraciones de Esperanza Aguirre, más aún desde que no está en la primera línea, por lo menos de los partidos políticos en cargos institucionales.
pero yo creo que los políticos tienen que implicarse, que los jóvenes tienen que implicarse en política. Cierto es que no tiene por qué ser solo política institucional. De hecho, es lo que está ocurriendo, porque es natural que en un contexto con más del 50% de jóvenes en paro, pues los jóvenes nos hagamos preguntas al respecto de por qué estamos en paro, por qué cobramos tan poco si tenemos suerte de trabajar y cuál es nuestro futuro en este país y por qué la mayor parte de nuestros compañeros están pensando en exiliarse si no lo han hecho ya a otros países como Alemania. Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas políticas que requieren pues una implicación, un intento de resolver esas cuestiones. Entonces, eso es política. Que de ahí se dé el paso a militar en un partido político o se dé el paso a militar o a participar en un movimiento social es una elección evidentemente personal, pero yo creo que son muy necesaria la organización política de la gente para poder hacer frente pues a aquellos que son responsables de esa situación a la que hacía alusión ese tipo de preguntas. Por lo tanto, yo haría lo contrario que está diciendo Esperanza Aguirre. Yo creo que los jóvenes tenemos que organizarnos políticamente, cada uno en función de su propia ideología. Evidentemente, yo considero que el instrumento adecuado para resolver esta situación de los jóvenes es Izquierda Unida, pero hay otros instrumentos igualmente legítimos, como son los movimientos sociales o cualquier otra formación de izquierdas. Entonces, evidentemente, yo creo que tenemos que participar muy activamente y que a Esperanza Aguirre pues es su opinión personal, pero espero que no sea tomada muy en serio. ¿Qué queda del movimiento, hablando de movimiento, del movimiento 15M? Pues del movimiento 15M yo creo que queda todo. Es verdad que no hay una visibilidad física y presencial como lo hubo en el 2011, porque es natural, pero hay que entender que el movimiento 15M es el resultado, es la manifestación de la frustración de la gente. La gente sale a la calle cabreada diciendo que ya basta de corrupción, que ya basta de paro, que ya basta de una situación económica desoladora. Y por eso sale a la calle. Por lo tanto, dado que no se ha resuelto ese tipo de preguntas, porque seguimos estando mucho peor, de hecho, en la situación económica, la sensación sigue estando vigente. Claro que como movimiento social, pues es un movimiento que cambia, que muta en el tiempo. Por ejemplo, el 25 de septiembre, el rodea el Congreso, en realidad es una manifestación más de una variante del 15M. Y todo tipo de movimientos sociales que están habiendo y que hoy mismo se han ido y se han hecho una manifestación para rodear la sede del Partido Popular denunciando la corrupción, pues es un movimiento que tiene mucho que ver con el 15M. Pero claro, el 15M no es un sujeto político, es un movimiento y por lo tanto pues hay una serie de personas, un colectivo muy heterogéneo, que cada uno pues toma una decisión aparte. Yo creo que va cristalizando en diferentes proyectos y que además va avanzando. El movimiento 15M era un poco de reacción ante una situación y sin embargo el 25S ya era propositivo, ya tenía una intención que era hacer un proceso constituyente para sacar a todo el Congreso de su situación enquistada para proponer una nueva Constitución y un nuevo Congreso. Es decir, pasamos de una situación reactiva a proactiva. Yo creo que eso es un proceso de desarrollo natural en un colectivo tan heterogéneo y tan complicado como era 15M. Quizá la situación es especialmente singular a partir de lo que acabamos de comentar, porque hay un Parlamento con una mayoría absoluta clarísima, con lo cual en otros tiempos estaría gobernando el gobierno con bastante tranquilidad, pero de repente están pasando cosas en la calle, que has mencionado algunas, pero que podemos recuperar otras. La situación de los desahucios cuestionada y cambiada, y por cambiar definitivamente, pero ahí está. El tema de las urgencias en Castilla-La Mancha, que la gente se echa a la calle, el tema del euro por receta en Cataluña, y de repente la gente plantea sus reivindicaciones en la calle. ¿El Parlamento se está empezando a dar cuenta por dentro, me pregunto, ya que está allí nuestro diputado por Málaga, de que quizá se está alejando globalmente como institución de lo que está pasando en la calle, o alguien ahí dentro está pensando en que también hay que cambiar el sentido de los partidos políticos, de la representación, cómo se hace en el Parlamento? ¿Cómo ve ese debate interno y esa autocrítica o esa reflexión? Hombre, el Parlamento está compuesto por 350 diputados y también son un colectivo muy heterogéneo, y hay gente del Partido Popular y gente de Izquierda Unida que opinan absolutamente distinto sobre la mayor parte de las cuestiones. Por lo tanto, no se puede generalizar, pero si lo intentáramos ver como una mayoría, desgraciadamente decir que aquello parece un búnker
ideológico y un búnker además relativamente claro cuando está rodeado de vallado absolutamente por policías todos los días. Es decir, ya no hace falta que haya una manifestación, ya todos los días hay decenas de furgones de la Policía Nacional rodeando el Congreso. Por lo tanto, estamos ante un búnker ideológico y físico. Ahora bien, esto yo creo que es una característica que es el resultado de un Parlamento que no tiene la soberanía. Estamos en un contexto de crisis económica donde las decisiones reales que nos afectan a los ciudadanos sobre pensiones, sanidad, educación, se están tomando de instituciones supranacionales a las que no hemos votado y que además son antidemocráticas, como son el colectivo entero de la Troika, ¿no? La Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Y cuando la gente percibe esto, porque se percibe de una u otra forma, con mayor o menor profundidad, pues se da cuenta de que el Parlamento es un instrumento inútil, por lo menos para resolver determinados temas. Y es un gobierno títere, un gobierno vasallo de la Troika, que obedece sencillamente las directrices que le mandan estas instituciones antidemocráticas y que están basadas en un principio: hay que rescatar sobre todo el sistema financiero por encima de cualquier otro tipo de rescate. No en vano, el Partido Popular y el Partido Socialista, obedeciendo estas normas, estas directrices, reformaron la Constitución en el año 2011 para que así fuera, para que la prioridad del pago a los bancos y al sistema financiero en general fuera por encima del pago a la sanidad o a la educación. Entonces, esta realidad hace que, por ejemplo, en el tema de los desahucios, después de tanto drama, el Partido Popular solo haya propuesto un fondo social de viviendas que tiene solo 6.000 viviendas y que además las pondrán a alquilar los propios bancos, eligiendo ellos mismos a las personas que van a participar en ese programa. Entonces, ¿pero crees que con eso va a bastar o los jueces, los abogados, la ciudadanía va a seguir diciendo...? No puede bastar, porque estamos hablando de un país que tiene ya desde el 2008 más de 180.000 procesos de desahucios, más de 180.000 procesos de desahucios, y se pone como solución un código de buenas prácticas que es como pedirle a los bancos que se comporten bien cuando no son un sujeto racional, sino que simplemente buscan el beneficio. Y por otro lado, frente a esos 180.000 desahucios, más de 180.000, se ponen 6.000 viviendas. Es prácticamente un insulto a la inteligencia el programa del Partido Popular, que está en coalición con los bancos. Hay una razón económica, no es que el gobierno quiera ser más malvado que nadie, hay una razón económica. Si se hacen programas radicales para resolver el problema de los desahucios, significa que determinadas viviendas que están ahora mismo entendidas como un negocio por parte de los bancos la van a perder, es decir, van a tener los bancos que anotar pérdidas. Y claro, estamos con esa prioridad política que había dicho antes de salvar a los bancos por encima de cualquier cosa. Por eso la ciudadanía responde por encima de cualquier programa que el Partido Popular. Hasta que el Partido Popular no decida que la prioridad son las personas por encima de los bancos, la ciudadanía saldremos a la calle, evidentemente. ¿Y qué propone Izquierda Unida el tema de los desahucios? Izquierda Unida propone efectivamente que hay que crear un fondo social de vivienda, pero un fondo social de vivienda que vaya a la raíz del problema. Es decir, estamos hablando además de que la mayor inmobiliaria en este país actualmente son los bancos, porque se han quedado con la mayor parte de los activos inmobiliarios de las empresas constructoras, inmobiliarias, etcétera, después de la burbuja. Estamos hablando de que la mayor parte del sistema financiero está nacionalizada. La propia Bankia pues es una entidad ya pública que tiene en su posesión una gran cantidad de viviendas y que la podría poner en un programa de alquiler mañana mismo si quisiera, a precios razonables. Nosotros proponemos que el alquiler no supere nunca el 30% de los ingresos de la persona que vaya a participar o de la familia que esté participando en ese programa. Pero evidentemente esto tiene una implicación económica. Lo decía antes, igual que nosotros entendemos que hay que aprobar la dación en pago de carácter retroactivo. Si se aprueba la dación en pago de carácter retroactivo, significa que los bancos que ahora tienen apuntado que van a cobrar una determinada cantidad de dinero, pues no la cobrarían. Eso quiere decir que los bancos tienen que anotarse una pérdida. Es decir, nosotros, nuestra propuesta no es solo de índole social, sino también de económica, de que entendemos que va a haber consecuencias económicas si se aplica lo que estamos diciendo, que es poner a disposición de la ciudadanía de un programa público todas las entidades, todas las viviendas que están en posesión, que podrían dar una resolución no al problema, sino al problema de acceso a la vivienda, de falta de acceso, pero que habría que gestionar las consecuencias del sistema financiero. Y entendemos que si hay que elegir entre que el sistema financiero caiga o no caiga, con todas las implicaciones que eso lleva, entendemos que como ese sistema financiero era privado, pues corresponde realmente hacer un salvamento muy, digamos, pensado, muy desarrollado, entender que el sistema financiero no hay que salvarlo bajo cualquier precio, sino si el precio es tan grave como el que estamos viendo, efectivamente habrá que replanteárselo. Y en el ojo de toda esa tormenta de
de todo ese vendaval, una duda. ¿Estamos asistiendo a la búsqueda de medidas únicamente para capear el temporal o estamos asistiendo realmente al fin de otro tiempo, de otra forma de entender las cosas? Pues me temo que es la segunda respuesta, porque estamos asistiendo al replanteamiento de un modelo de sociedad, estamos asistiendo al desmantelamiento de los servicios públicos, pero no por casualidad, sino porque hay una estrategia económica detrás. Nuestro modelo de crecimiento basado en la burbuja se ha hundido, como todos conocemos, y ahora la llamada Troika lo que está proponiendo es que nuestro país sea competitivo contra el exterior, basándonos, vamos a ser un país basado, si las propuestas del Partido Popular desgraciadamente se siguen materializando, vamos a ser un país en vía de subdesarrollo, basado en bajos salarios, en unos servicios que ya no son prácticamente públicos, sino que van a depender el acceso a la sanidad y a la educación fundamentalmente de la capacidad adquisitiva de cada familia. Ese proceso es un cambio en el modelo de sociedad, es una ruptura con el modelo de sociedad que habíamos entendido y conocido hasta ahora, que se va manifestando poco a poco pues en las diferentes reformas, en la educativa, en la de sanidad, en la privatización de hospitales, como ocurre en Madrid, y estamos asistiendo pues a ese desmantelamiento que se justifica en virtud de una crisis económica que no es responsabilidad de la mayoría de la población y que se justifica además y se excusa en el salvamento del sistema financiero. Es decir, estamos asistiendo a una estrategia económica muy clara que tiene como objetivo salvar el capitalismo español, que estaba en crisis, por la vía de una huida hacia adelante, con la precarización y flexibilidad de todos los salarios, de todas las personas, de todos los trabajadores, para que vivamos con un trabajo, pero con un trabajo absolutamente precario. No es fácil que eso salga adelante, ni económica ni socialmente. Económicamente, porque se está intentando que todos los países hagan lo mismo y evidentemente estamos en un mundo competitivo, no todos los países pueden ganar, y en segundo lugar, la sociedad no puede tolerar un cambio tan radical. Ese proceso lleva a una polarización social, lo estamos viendo en Grecia. Estamos viendo en Grecia cómo ese que nos lleva un par de años de ventaja, o prácticamente ya la velocidad que va el Partido Popular, un par de meses, realmente estamos asistiendo a una polarización social como resultado de ese cambio de modelo de sociedad tan rápido que la gente no se puede adaptar, porque además no es sano adaptarse a un modelo social así. Me gustaría cambiar un poquito el tercio y hablar unos minutitos con Alberto Garzón de la política que podríamos llamar partidista de los partidos políticos en España. Nuestro diputado, nuestro invitado de esta noche, pertenece, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, a la coalición Izquierda Unida. Una coalición que, en relación con el dilema que se le ha planteado en los últimos tiempos, donde ha sido decisiva para el gobierno de algunas comunidades autónomas, en un caso ha levantado los brazos, podríamos decir así, y ha dejado que gobierne el Partido Popular y no apoyar. Si hubiera apoyado al PSOE, hubiera gobernado el PSOE o una coalición Izquierda Unida y el PSOE, me refiero al caso de Extremadura. Y en otra comunidad, en Andalucía en concreto, Izquierda Unida pues ha apoyado al Partido Socialista, pero apoyado no, ha hecho una coalición de gobierno con el Partido Socialista, parando el posible gobierno del Partido Popular, que en las últimas elecciones pues ha sacado mayoría de votos en las urnas. Alberto Garzón, ¿de qué manera de actuar de Izquierda Unida está más cerca? ¿De la extremeña o de la andaluza? Sí. ¿Y por qué? También tenemos la asturiana, que es otro modelo. Tenemos todos los modelos. Lleva razón, me había olvidado del norte. Sí, no. Efectivamente, como Izquierda Unida pues es una organización, un partido político, un movimiento social pues federal, pues al final cada federación elige la estrategia que ellos consideran más adecuada y cada miembro de Izquierda Unida pues tiene su opinión personal. Yo la manifesté en su momento y mi opinión personal es que la estrategia de Extremadura es errónea porque el Partido Popular es un partido claramente de derechas, no solo en lo económico sino también en lo social, y por lo tanto me parece que no se podía justificar de ninguna forma. No obstante, tenía y manifesté mis dudas sobre participar en un programa de gobierno con el Partido Socialista, no porque sea reacio a las alianzas con el Partido Socialista, que me parecen que depende del contexto, pueden estar bien o mal, sino porque sencillamente estamos gestionando una crisis que no es nuestra, y gestionar una crisis pues significa al final en una comunidad autónoma con pocos instrumentos y con un margen de maniobra muy limitado, significa que al final vas a tener que hacer determinadas políticas que no son ideológicas y que las tienes que llevar a cabo por una cuestión
cuestión aritmética, en el sentido de que no es el Estado, no tenemos la política monetaria que está en el Banco Central, ni tenemos la política fiscal en su totalidad que está en el Estado. Entonces, claro, es un problema. Entonces, yo creo que, y además lo manifesté en su momento de esa forma, que la opción asturiana era la opción realmente más sensata, o por lo menos que más coincidía con mis planteamientos ideológicos, que era apoyar al Partido Socialista en un pacto de investidura y desde ahí pues presionar al gobierno para, en alianza con otros en cada coyuntura y en cada momento, en cada programa, pues hacer determinadas medidas. Yo creo que hubiera sido, y que por principio es la estrategia más razonable, aunque vamos a ver con el tiempo cómo funcionan los tres modelos. Es decir, que Alberto Garzón sería partidario de apoyar un gobierno de izquierdas, pero sin entrar en el gobierno. Que no es exactamente lo que se ha hecho lo que ha hecho Izquierda Unida en Andalucía. Por lo tanto, claro, la siguiente pregunta viene: ¿qué balance hace Alberto Garzón desde su punto de vista de esta experiencia de un gobierno de coalición con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía? Bueno, pues el balance que yo hago es, yo creo que en mi opinión es sensato, porque hay que entender que el Partido Socialista está gobernando la comunidad autónoma durante muchísimo tiempo y se han generado allí pues unos vicios que hemos venido denunciando desde en todo momento, ¿no? Unos vicios que tienen más que ver con prácticas clientelistas que con prácticas políticas en el sentido noble de la palabra. Entonces todo eso hay que cambiarlo. Y creo que se han avanzado pasos. Sin embargo, es obvio que en un proceso en un programa de gobierno donde además nosotros somos la minoría, pues no es fácil hacerlo, porque al final es un juego de pesos y contrapesos. Creo que, sin embargo, hay elementos muy positivos por parte de Izquierda Unida en las consejerías que se están teniendo. En particular, yo destacaría los avances que está habiendo en el tema de fomento y particularmente de vivienda, que están siendo pues unos elementos que además están siendo muy bien valorados fuera de Andalucía. Sin embargo, no nos olvidemos de que hay mucho camino por recorrer y que ahí están los compañeros. Nosotros en Madrid, en el Congreso, pues estamos viéndolo realmente lo que se está trabajando. Y tenemos, pues evidentemente, críticas, pero es que es un equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, y por lo tanto hay pues muchos conflictos, y muchos de ellos ni siquiera los conoceremos porque son a puerta cerrada. Ya que se ha dicho la perspectiva desde Izquierda Unida en Madrid a lo que pasa en Andalucía, quizá convendría recordar que todo lo que se ve desde Andalucía desde Madrid tampoco está muy afinado a veces. No digo yo en este caso que estamos hablando, sino en general. Aquí percibimos los ciudadanos y las ciudadanas, y tú seguramente cuando estabas aquí, que existen unos prejuicios, unos estereotipos, y es difícil que nos dejen intentar cosas. Yo no sé si ahora desde allí, desde el Parlamento, con lo que está pasando sobre la nueva organización del Estado, las nuevas perspectivas, qué posicionamiento hay que tomar, cómo debemos fortalecernos como ciudadanía y como fuerzas políticas. Dicho todo eso, desde allí, no sé cómo ves lo que está pasando aquí y si realmente nos ve fuerte Andalucía con lo que está pasando en el gobierno de coalición, o con lo que está pasando fuera, o en general con lo que está pasando en la sociedad. Pues yo destacaría dos elementos ahí. El primero, que efectivamente hay tópicos sobre Andalucía, como hay tópicos sobre todas las comunidades autónomas, y tópicos absolutamente infundados que se difunden allí por un interés electoral, fundamentalmente partidista en general. Por ejemplo, recordemos los insultos de CiU a Andalucía, y luego recordemos que CiU está implicada en procesos de corrupción claros en paraísos fiscales. Entonces, al final es un interés partidista el interés de criticar a una determinada comunidad autónoma. Y en segundo lugar, pues es efectivamente que la situación política de partidos, el hecho de que en Andalucía esté tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida cogobernando, pues hace que el Partido Popular esté intentando dinamitar ese pacto de gobierno desde el Estado, que esté intentando dinamitar todo lo que tiene que ver con Andalucía, mandando una imagen de que es una comunidad autónoma a punto de quebrar, que es una comunidad autónoma que no va por la buena línea, que no está cometido las reformas que hay que hacer, etcétera, que son las que ellos están imponiendo. Y entonces realmente ahí hay una especie de boicot desde todos los puntos a Andalucía. La pena es que efectivamente pues el gobierno, como tiene una mayoría absoluta, pues poco se puede hacer ante esa forma de chantajear a las comunidades autónomas, particularmente Andalucía, porque se produce ese chantaje
chantaje, especialmente y particularmente con Andalucía, por una razón partidista, no por una razón política, sino porque son más violentos y más feroces con la comunidad autónoma de Andalucía en vez de con Castilla-La Mancha, sencillamente porque no son de su partido. Entonces, eso es algo que está muy metido en nuestro sistema político y que es verdaderamente deleznable. Yo quería saber un poco, hablando del tema de la crisis, ¿cuál es el papel que tienen que jugar los sindicatos en esta época, en la época que estamos viviendo? Quizá les ha pillado la crisis un poquito fuera de juego. Bueno, yo creo que a todos los sujetos políticos, incluido a nosotros mismos, nos ha pillado la crisis un poco fuera de juego porque en cierta medida, siendo un poco autocríticos o por lo menos reflexivos, se ha asumido un poco la tesis aquella del fin de la historia, de que ya no iba a haber nunca más una crisis económica. Además, no es una cuestión solamente de sujetos políticos. El premio Nobel Robert Lucas, premio Nobel de Economía, dijo en 2005 que no iba a haber nunca más una crisis económica. Entonces, esa sensación generalizada hizo que mucha gente bajara la guardia y que nos encontráramos en una posición más defensiva. Los sindicatos son fundamentales. De hecho, son el principal elemento que está atacando el Partido Popular porque sabe que son un obstáculo para su modelo de sociedad en el que vamos a vivir de una forma absolutamente precaria, y los sindicatos evitan eso con su propia existencia y con sus luchas continuas. Lo que pasa que también hay que entender que la sociedad va cambiando. Por ejemplo, los jóvenes no se ven referenciados en los sindicatos, pero no por una razón ideológica, sino por una razón puramente económica y laboral. La mayor parte de los jóvenes tienen un trabajo precario, un trabajo absolutamente flexible que les impide afiliarse a un sindicato, porque la mayor parte de la estructura productiva ha cambiado. Ya no tenemos las grandes empresas industriales, ya no tenemos esa forma de afiliación sindical. Han cambiado las formas productivas y por lo tanto han cambiado también las formas sindicales, y la ciudadanía, especialmente los más jóvenes, pues se ven también referenciados, y digo también porque no son elementos excluyentes, todo lo contrario, en movimientos sociales como fórmula de acción política. Pero los sindicatos son fundamentales. Por lo tanto, yo creo que la realidad es que, o lo idóneo sería que esos sujetos políticos, los partidos políticos como nosotros, los sindicatos por otra parte y los movimientos sociales, pudiéramos trabajar juntos en un proyecto común, sabiendo que cada uno tiene sus espacios, sus limitaciones y sus características. Por esa razón, insisto, a los sindicatos hay que defenderlo, porque al final los sindicatos son los trabajadores, son las organizaciones de trabajadores que se han podido organizar porque las leyes se lo han permitido, por lo menos hasta ahora, porque las leyes que están aprobando recientemente, en particular la reciente reforma laboral del Partido Popular, lo que buscan es atacar a los sindicatos y en el corazón, además, en la negociación colectiva. Entonces, evidentemente, hay que aguantar, en mi opinión, hay que aguantar, más allá de que evidentemente siempre va a ser necesario un proceso de autocrítica y de reflexión, pero que es independiente de la necesidad o no necesidad, que es absoluta en mi opinión. Bueno, pues además de ser el diputado más joven en el Congreso, yo creo que Alberto Garzón puede ser el diputado con más seguidores en Twitter, por ejemplo, ¿no? ¿Sobre cuántos más o menos? Estoy ahora en 110.000 seguidores. Solamente 110.000 seguidores. 110.000. Este marco de relación en redes sociales impone también un nuevo sistema de comunicación entre el político y sus representados, ¿no? Sí, y además es positivo, ¿no? Es cierto que en este móvil que tengo aquí a mi lado nadie es consciente de que es un instrumento muy poderoso de comunicación, que esto llega a 110.000 personas de forma directa, pero que de forma indirecta llega a muchos otros espacios. Por ejemplo, en Facebook tengo 35.000 seguidores más, y además por la resonancia que pueden llegar a tener los diferentes comunicados, por decirlo de esa forma, al final pues hay una posibilidad de que algunos tweets lleguen a 1 millón de personas sin ningún problema. Entonces, eso por un lado es claramente un elemento de altavoz, es un elemento de altavoz para aquellos que buscamos no tenemos la capacidad que tiene el gobierno, por ejemplo, pero sobre todo es un elemento de diálogo. Es un elemento de diálogo que baja al político la realidad. No quiero decir que estemos fuera de la realidad, sino que nosotros, siendo un ciudadano, yo como soy, pues muy normal, al final la figura del político está muy mitificada. Se imagina uno que los políticos todos son gente
que roba, gente egocéntrica, gente que va en coche oficial, gente que baja en preferente, gente que no está dispuesta a hablar con la ciudadanía, y estas herramientas permiten romper con ese mito y permiten pues mostrar al verdadero ciudadano que hay en la figura del político, y permiten interactuar y permiten que la gente vea pues qué música escucho yo. Eso debe decir, ¿no? O a qué película has ido o qué ha pasado con la bicicleta. Exactamente. De hecho, pues tengo una gran cantidad de anécdotas como esa de la bicicleta, en la que pues en una ocasión puse que me habían robado la bicicleta porque me la robaron en Rincón de la Victoria, en Málaga, en un pueblo de Málaga. Pues me la robaron, lo puse como una sencilla anécdota, curiosa y graciosa, pero sorprendió que las agencias de prensa se hicieran eco de esa noticia de que al diputado de Izquierda Unida le habían robado la bicicleta, y que prensa de extrema derecha, prácticamente podríamos decir, si se me permite, como es Intereconomía, publicara de forma en portada que el diputado de Izquierda Unida comunista se quejaba del robo de la propiedad privada, como una aparente paradoja o contradicción. Bueno, pues son anécdotas que ocurren, pero sí que es cierto que te permite llegar a la informalidad que corresponde, porque la gente, por ejemplo, a mí ya no tiene tanto que ver con Twitter, pero cuando me ve en el metro de Madrid, pues la gente se sorprende. Hay mucha gente que me reconoce y me da la gracia cuando me ve en el metro de Madrid, cuando me ve caminando por la calle, etcétera, porque baja la realidad. Y Twitter te permite hacerlo, pero de una forma mucho más agregada. Y efectivamente, yo digo, esta noche estoy escuchando esta música, y al final hay gente que está escuchando esa música también porque le ha apetecido saber que está escuchando esa persona, ¿no? Entonces, creo que son una herramienta que tienen un potencial enorme que hay que explotar. De todas formas, en relación con las redes sociales, hay que saber utilizarlas. Por ejemplo, últimamente se ven muchas imágenes, que yo no digo que sea el caso de Alberto Garzón, de políticos que en plenos de ayuntamientos, de congresos, están tuiteando. A mí me parece que esa no debe ser la imagen. Las herramientas, la herramienta como Twitter o las redes sociales en general son un arma de doble filo. Además, hemos visto, por ejemplo, a la ministra de Empleo que publicó el resultado en su juego de bolas en el móvil. Entonces, claro, pues además eso no solo refleja una falta, bueno, cualquiera puede jugar al juego de eso, pero hay una torpeza infinita a la hora de publicarlo y hacerlo público. O el presidente de la Comunidad de Madrid, que publicó un chiste racista. Bueno, esos elementos evidentemente son problemáticos. Yo creo que Twitter hay que utilizarlo como un instrumento, y como cualquier instrumento se puede utilizar o bien o mal, depende del uso que cada uno pretenda darle. Yo sí soy de los que escriben el pleno, pero no escribo en el pleno para hablar de cualquier cosa. Yo lo que hago es llevar el pleno a la ciudadanía. Voy comentando algunos de los elementos que me han parecido más sorpresivos en determinadas intervenciones, y los comunico. Digo, pues el señor Rajoy ha dicho ahora mismo esto, y entonces la gente va teniendo a tiempo real un relato que además va, pues evidentemente, con comentarios propios sobre lo que está pasando en el pleno. Y la verdad que la gente eso lo agradece. Otra cuestión es que veamos a gente jugar a los jueguecitos en el pleno, como hemos visto en la Asamblea de Madrid a 2 diputados del Partido Popular también. Pues bueno, eso es efectivamente, pues eso no se puede aprobar de ninguna de las formas, porque si están en el pleno es para otra cosa distinta a jugar a cualquier videojuego. A mí me gustaría volver a algo que ya hemos hablado antes sobre cómo aproximar la figura de las personas a las que elegimos para que nos representen a la ciudadanía otra vez. Obviamente, yo no creo que a nadie se le ocurre piense en Alberto Garzón y piense en clase política, ni el político en esas condiciones en las que ven a otros y que han perdido la confianza de la gente. Pero sí ocurre con muchos políticos. Como hemos hablado de los sindicatos, también es una imagen que tienen de algunos sindicalistas. Se habla de sueldos, en fin, está unido al lío de la administración pública, sobre si se distancian su realidad de los demás. Entonces, vuelvo a insistir, aunque sea reiterativa en la pregunta, es que no vamos a hacer nada para que el concepto clase política o bien cambie, o va a tener que ser la gente, los ciudadanos, lo que lo acaben cambiando, porque las encuestas no dan buenos síntomas de la relación del ciudadano con el parlamentario o la parlamentaria. No, efectivamente, de hecho está clarísimo que las encuestas reflejan que el desprestigio de la llamada clase política, que podríamos decir en general sistema político, porque yo no comparto que exista el concepto clase política. Yo creo que hemos dicho en repetidas ocasiones que lo que existen son políticos de distintas clases, y nos ponemos además precisos, creo que son de distintas clases sociales además. Cada uno representa unos intereses, tiene una ideología distinta y por lo tanto también
una forma de vivir absolutamente distinta. Vamos a ver, estamos en un país que desgraciadamente se despierta cada día con varias noticias de corrupción, de varias noticias del aprovechamiento de la gestión pública para beneficio privado. Lo estamos viendo recientemente con el caso Bárcenas, con el caso de Ignacio González, que compra áticos que ya tenía, el caso de Bárcenas que tiene cuentas en paraísos fiscales con las que pagaba sobresueldos a miembros del Partido Popular. Hemos visto los casos del Loere en Andalucía, hemos visto tantas y tantas cosas, la Gürtel, un proceso de corrupción donde además el único que ha pagado hasta ahora ha sido el juez que lo investigaba. Estamos viendo todo eso y es normal que la ciudadanía responda ante esa situación. Estamos viendo también un sistema constitucional anacrónico. En el sistema parlamentario, por ejemplo, hay una gran cantidad de diputados que solo van a votar, que su función única y exclusiva es ir a votar, a levantar los brazos, además en el contexto de disciplina de voto. ¿Y esto tiene arreglo por no seguir con la lista? Tiene arreglo, por supuesto que tiene arreglo. Lo que pasa es que hay que tener constancia de lo que está ocurriendo. Entonces, para poder legitimar de nuevo a la política, porque ese discurso de la casta política, la clase política, es muy peligroso. Es muy peligroso porque implica generalizar algo que realmente no existe, porque la figura de político no es una profesión, o no debería serlo. Es un rol que cada uno toma en una determinada faceta de su vida o fase de su vida. Entonces, lo que ese discurso lleva es a realmente a querer quitar a los políticos para poner a alguien que sea un tecnócrata, por ejemplo, pero que realmente es una persona que tiene un modelo de sociedad, pero que no ha sido votado. Este fue el caso de Italia o el caso de Grecia en su momento. O peor, el fascismo en los años 30 también responde a esa interpretación. ¿Tiene arreglo? Yo creo que sí, tiene arreglo, pero tenemos las herramientas, además. Podemos hacer del sistema político un sistema mucho más transparente. Tenemos los medios de comunicación, tenemos las redes sociales, las nuevas tecnologías para poder hacer una transparencia absoluta en la gestión pública. Que todo el mundo sepa lo que están haciendo los cargos públicos, que sepan lo que cobran, que sepan a qué dedican el dinero, que sepan a qué empresa le conceden las concesiones y que se sepa todo eso, que la gente, que quien esté interesado lo pueda ver. Eso se puede hacer porque técnicamente es posible. Se pueden hacer muchas reformas de mucha naturaleza. Yo, sin embargo, creo que lo que corresponde no es reformar la Constitución, sino hacer una nueva. Creo que lo que tenemos que hacer es un proceso constituyente que implique a todos los actores políticos, a toda la ciudadanía, para redactar una Constitución adaptada al nuevo escenario y a un nuevo proyecto de país que, evidentemente, lo necesitamos como el agua. Una de las consecuencias del desgaste de la llamada clase política, lo vuelvo a llamar de la misma manera que seguramente los oyentes lo van a identificar, y de los últimos años de la gestión de la crisis, es que, según están dando los resultados de las encuestas que hacen algunos medios de comunicación periódicamente, parece que el bipartidismo empieza a romperse y que el Partido Popular está perdiendo apoyo de los ciudadanos por su gestión en el Gobierno de España, que el Partido Socialista no recoge lo que pierde el Partido Popular, y hay dos partidos, uno de izquierdas y otro de derechas, si se me permite la expresión, yo creo que puede ser válida, que están creciendo bastante más de lo que en fin, muy por encima de lo que lo han hecho en los últimos años. Izquierda Unida y UPyD. ¿Esto cómo cree Alberto Garzón que va a terminar? ¿Se va a romper el bipartidismo en España? ¿Se va a producir un nuevo bipartidismo con los partidos que ahora están creciendo por debajo, que van a sustituir a los que están por arriba? Sí, este fenómeno además no solo se circunscribe a España, sino, por ejemplo, también lo hemos visto y lo estamos viendo en Grecia y en otros países que están viviendo situaciones parecidas. Realmente yo creo que es que la gente se ha dado cuenta de que lo que estamos no es ante la crisis de un gobierno, sino de un sistema, el sistema político, el régimen político, que ha sido una alternancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y que han compartido la columna vertebral de lo que se ha estado haciendo y que nos ha desembocado en esta crisis. Cuando la gente ve el fenómeno de las puertas giratorias, que yo creo que está también muy relacionado con el desprestigio de la clase política, este fenómeno por el cual los ministros, cuando dejan de ser ministros, pasan a formar parte de empresas que en algunos casos tuvieron tratos de favor o fueron indirectamente privatizadas, afecta tanto al Partido Popular como al Partido Socialista indistintamente. Cuando vemos eso, cuando vemos las reformas constitucionales que hace el PP y el PSOE conjuntamente, cuando vemos que ambos partidos han aprobado
renovado este modelo de la Unión Europea que ahora mismo se está desplomando sobre nuestras cabezas y sobre nuestros bolsillos, pues la gente se da cuenta de que esos dos partidos no pueden ser la solución porque están enquistados, además en unas organizaciones muy poco democráticas donde unas determinadas facciones pues lo gobiernan absolutamente todo en esos partidos. ¿Puede que esto siga creciendo? Pues desgraciadamente, porque la situación económica va a seguir empeorando y agravándose porque se siguen aplicando las mismas recetas que han fallado ya en estos últimos años, pues la polarización va a ser muy importante. La gente va a darse cuenta de que necesita comer. Estamos hablando de que aquí en Málaga, en Nochebuena, se repartieron por una asociación benéfica 2.500 bocadillos para cenar aquí en Málaga. Estamos hablando de que esa situación y esa gente pues puede entrar en un proceso de repolitización muy alto, que evidentemente pues lo natural no es optar por los partidos que han estado gobernando, sino por algo nuevo, algo distinto, y ya en función del perfil ideológico puede optar por Izquierda Unida o UPyD. Yo no creo que vaya a haber un nuevo bipartidismo, creo que no estamos en condiciones, creo que va a haber pues muchos partidos disputando una hegemonía de un proyecto de país. Son partidos muy distintos, no se puede predecir lo que va a pasar, pero por lo menos las tendencias señalan de que efectivamente Izquierda Unida sube mucho, UPyD sube mucho y el PSOE sigue en una decadencia porque vamos a ser sinceros, el señor Rubalcaba, el líder de la llamada oposición, pues realmente ella era ministro de Educación cuando yo, por ejemplo, tenía 3 años. Estamos hablando de que a él lo están vendiendo como una renovación. Mariano Rajoy lleva ahí todo el tiempo, la propia Rosa Díez también. Estamos hablando de que la gente, incluso a nivel de personas, no visualiza de que estén capacitados para un nuevo proyecto. Entonces, esto que la gente lo ve, pues al final se traduce en una posible votación a otros partidos, pero también en algo que puede ser problemático, y es la abstención. La abstención es un buen núcleo de sitio donde va la gente. Solamente deciros que nos quedan 10 minutos de programa. El tiempo y ya nos amontonamos. Pasa volando, a pesar de la rapidez con la que nuestro invitado esta noche, Alberto Garzón, habla, que parece que devora las palabras y las ideas por su manera de hablar, pero en fin, vamos para adelante. Se hace corto. Hay, desde luego, una invitación a la reflexión a los dos partidos que han compartido el poder, y ya que usted es de Izquierda Unida, no voy a preguntar ahora por UPyD, ya tendremos la ocasión. También necesita desde dentro, quien ha estado siempre en la oposición y ahora está ya, por ejemplo, en Andalucía está en el poder, en otros sitios puede estarlo, el futuro quién sabe, también reflexión de los cambios de roles, de situaciones diferentes. ¿Ese proceso es también importante? Sí, la reflexión siempre, además, independientemente de que estemos en una crisis política, económica, yo creo que la reflexión tiene que ser un continuo, porque la sociedad va cambiando continuamente y hay que adaptarse a las diferentes circunstancias. Yo creo que estamos en condiciones de decir que dentro de nada, de muy poco tiempo, pues estaremos en condiciones de gobernar este país, y por lo tanto pues tenemos que mostrarle a la gente que tenemos un proyecto sólido, un proyecto económico potente, que se puede poner en marcha y que va a resolver los problemas de la mayor parte de la población, que es lo que nosotros pretendemos, aunque sea con el coste que recaiga sobre esa pequeña parte de la población, que es la parte más adinerada. No hay ningún problema en decirlo, tenemos ese enfoque, y tenemos que generar esa sensación, porque es la que nosotros tenemos nuestro proyecto político y económico. Creo que si lo sabemos hacer bien, pues una gran cantidad de gente se va a sumar a nuestro proyecto, que es un proyecto abierto. Hay que recordar una cuestión que es muy importante: el Partido Popular y el Partido Socialista son partidos políticos, Izquierda Unida es un partido político y movimiento social, se define así en los estatutos, porque es una forma de organización más abierta para que la ciudadanía pueda participar con independencia de esa forma rígida propia de los partidos políticos de finales del siglo pasado. Entonces, estamos hablando de que tenemos que ir en esa dirección, y hay que hacer una autocrítica evidente, pero de forma continua y además constructiva. Hay que salirse de la idea, que también está muy enquistada en este sistema político, de que criticar algo significa que lo quieres destruir. No, vamos a hacer una autocrítica que sea constructiva para poder convertirnos en el instrumento que necesita esta sociedad para salir de la crisis. Yo creo que vamos por el buen camino, aunque queda mucho por recorrer. Pues hablando de caminos, ¿cuántos kilómetros? Porque estamos compartiendo estos minutos con los oyentes de Canal Sur Radio, y quizás mañana Alberto Garzón tiene ya una cita en otro sitio, pasado le esperan en otro, en fin, la agenda de un político que está viviendo el vértigo de los tiempos de un lado para otro,
Sí, efectivamente, son muchos kilómetros, no los tengo cuantificados, pero tienen que ser una barbaridad, me daría miedo hacer el cálculo, porque estamos hablando de ese contexto que es brutal. Yo tengo que estar en el Congreso y vivo en Málaga y tengo que estar en el Congreso un par de días, pero además los fines de semana suelo ir a diferentes ciudades de todo el estado, desde Galicia, Murcia, Cantabria, Barcelona y Canarias incluso, que voy a dar charlas, a participar con los movimientos sociales, con los partidos políticos, con cualquier colectivo de ciudadanos, para hablar de la crisis, para reflexionar, para tomar iniciativas. Hacemos una representación de las provincias, no solo de Málaga, que es la que yo he sido elegido, sino que nos repartimos el resto de provincias que por causa de la ley electoral no hemos tenido representantes, pero sí votos. Entonces, al final todo eso pues es un tiempo muy importante, un gasto de energía también muy importante, un desplazamiento y que evidentemente tiene repercusiones. Y cuando todo eso en un día hay un paréntesis y se para. No se para. El día en el que... El día libre de Alberto Garzón. No existe ese concepto en la agenda de Alberto Garzón, desgraciadamente, porque estamos en un clima pues que evidentemente las noticias económicas se suceden continuamente. Yo también llevo los temas europeos, así que podemos hacernos una imagen todos de lo que significa pues estar al tanto del rescate, no rescate, la prima de riesgo, la no prima de riesgo, más allá de los temas puramente políticos. Pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado y desde luego en un contexto en el que estamos hablando de 6 millones de paros, con el hambre y la miseria expandiéndose, desde luego yo creo que no se le puede llamar ni siquiera sacrificio personal, por más que evidentemente tenga un coste a nivel social y a nivel personal. Yo creo que estaba claro que cuando tomamos esta responsabilidad era para tomarla en serio, porque yo creo que es necesario. Alberto Garzón es también de los más solicitados por los institutos, por las universidades, para dar conferencias. ¿Qué transmite a los jóvenes y los jóvenes qué le dicen a usted? Pues yo participo efectivamente en muchas sesiones, tanto en la universidad como en otros espacios, y hay que hacer notar que mi percepción es que cada vez van más jóvenes a este tipo de sesiones, jóvenes que además en muchos casos es su iniciación a la política, tienen inquietudes y las intentan resolver. Lo que yo intento hacer siempre es algo muy sencillo, muy divulgativo, es explicar lo que ha pasado en este país en términos fundamentalmente económicos, pero también políticos, en el sentido noble de la política, no partidista, para que la ciudadanía entendamos por qué estamos aquí, dónde ha habido fallos y qué podemos hacer. Entonces, yo no tengo una posición, digamos, dogmática, no es una iniciación a una incitación a que la gente milite en Izquierda Unida, sino que primero se trata de que la gente entienda cómo nos han robado, cómo nos han estafado y quiénes han sido los ladrones y quiénes han sido los estafadores, para que en consecuencia se actúe y nos movilicemos pues en manifestaciones, en cualquier formato político. Y la verdad es que estamos teniendo pues un éxito en las convocatorias muy impresionante. Hace un mes estuve en Granada, en la universidad, en la Facultad de Políticas, y el cálculo fueron 600 personas para una charla que se llamaba Crisis Económica Capitalista. Estamos hablando de un contexto de desprestigio político absoluto, y la charla de un político acudieron 600 personas. Entonces estamos hablando como un ejemplo de lo que es otro discurso, un discurso que está manteniendo Izquierda Unida, y una forma de politizar a una sociedad que insisto, la parte sobre todo más joven pues está carente de referencias organizativas y personales e ideológicas ante esta situación. El día a día que tiene Alberto Garzón, eso de que es futbolero o que le gusta el fútbol, ha debido pasar ya a la historia. En cualquier caso, ¿cuáles son sus colores, futbolísticamente hablando? Bueno, yo como nací en Logroño tengo ahí una situación... El corazón partido, que ¿no? Sí, efectivamente, soy del Logroñés, siempre he hecho un seguimiento al Logroñés, aunque hemos de decir que no es un equipo que juegue muy bien, porque está en Segunda B y además está escindido. Ha tenido su época también. Ha tenido su época, Sí, que fue señor, efectivamente mi época de futbolista, bien. ¿no? Porque fue la que coincidió cuando yo tenía 9, 10 años, y realmente ahora hay 2 equipos en Segunda B. Pero me gusta mucho ver el buen fútbol. Por ejemplo, me gusta mucho ver jugar al Barcelona o a la selección española, pero sobre todo más que el fútbol mediático, en el sentido de ver el fútbol a través de los medios de comunicación, me gusta jugarlo. Ya no tengo tanto tiempo para hacerlo. ¿En qué puesto juega? Yo juego de extremo izquierdo, aunque suene... Podríamos saberlo, sí. adivinar, muy bien. Es una cuestión puramente casual. El Málaga, no han mencionado el Málaga.
No, bueno, el Málaga, he tenido siempre mi enfrentamiento. Yo era del Málaga hasta que subió a Grande División y todo el mundo se hizo del Málaga. Entonces, aunque fuera por rabia, dejé de hacer ese seguimiento tan intenso. Bueno, pues supongo que no merece la pena preguntarle a nuestro invitado de esta noche, Alberto Garzón, si Rioja o Ribera. No, yo soy de Rioja absolutamente. Además, de nacimiento soy de un pueblo que es cenicero, que tiene buenos grandes vinos y desde luego siempre va a ser un Rioja, aunque la verdad que si tenemos Alhambra, pues puede ser perfectamente Cruzcampo o Alhambra, que son las que más tomo. Y a la hora de elegir un restaurante, ¿qué prefiere? ¿Un restaurante de comida moderna tal o un restaurante de comida clásica de toda la vida? No, yo soy de toda la vida. ¿Puchero o inventos? Yo prefiero puchero, carne, prefiero incluso un buen bocadillo antes que una comida postmoderna que no tiene sustancia. Bueno, pues tenemos que terminar aquí nuestro programa con Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga. Les recuerdo a los oyentes que en los próximos días también hemos invitado y por lo tanto espero que sí, que vengan algunos otros políticos nuevos de la última jornada o que tienen nuevas responsabilidades para que ustedes, como es el caso de Alberto, puedan conocerles más profundamente desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Solo me queda darte las gracias, Alberto, por nada, muchas gracias a vosotros con nosotros y por haber dedicado una hora de tu tiempo a los oyentes de Canal Sur Radio en Andalucía, y agradecer también a los compañeros que han participado en este coloquio con nosotros, Carmen Beamonte, Inés Alba, Miguel Ángel Fernández, y a José Luis Ramos, que hoy ha estado registrando el sonido, Maite Chacón, nuestra guionista, y Carlos Merón, nuestro productor. Y agradecerles también al personal del Hotel Molina Larios las atenciones que han tenido con nosotros al convertirse en sede hoy de este programa Encuentros en Canal Sur Radio, que les ha presentado a Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por la provincia de Málaga. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. En Canal Sur Radio, Encuentros, un programa dirigido por Joaquín Durán.